Dios les bendiga en este momento. Estamos aquí para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y solo no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Así que les invito a que con reverencia de pie cierren sus ojos, haremos una oración para que el Señor tome el control en este momento. Oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias al permitirnos estar aquí reunidos. El propósito es para seguir aprendiendo, para que nuestro crecimiento espiritual siga a cada día avanzando. Toma la vida, Señor, de cada uno de tus siervos, quienes tú nos concedes servirte en diferentes áreas, pero necesitamos tu ayuda y necesitamos más aprender de tu palabra. Por eso en este momento estamos ante tu presencia para pedirte tu respaldo y que tú seas en nuestra vida. Creemos lo harás, te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Sírvanse a tomar sus lugares, vamos a considerar en este momento algo muy especial. El tema que nos ocupa es cómo realizar planes de estudios pastorales. Para ello tenemos en la palabra del Señor, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 dice: y cuanto más fue sabio el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta: ¿cuántos riñones tenemos? Él respondió: 4. El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo audacia de corregir furioso al profesor: usted preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos 4, 2 míos y 2 suyos, porque tenemos es una expresión usada para plural. Que tenga buen provecho. La vida exige mucho más comprensión y conocimiento, aunque ambas cosas son importantes, es decir, van de la mano. Para poder obtener una mejor preparación y mayormente al transmitir el mensaje de la palabra de Dios, es importante saber cómo realizar planes de estudios pastorales. Hablar de la realización de planes de estudios es como abrir una puerta a un camino de conocimiento y comprensión. Va más allá de exponer algo secular, así que es la base principal para obtener una enseñanza eficaz, sobre todo porque estamos hablando no de cualquier mensaje, no de cualquier tema. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de mensajes divinos que descienden del cielo para la vida de la persona. Así que, por lo tanto, es importante la preparación en cada pastor. Así lo dice la palabra del Señor, que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, el enfoque del predicador debe de ser enseñar, debe de ser doctrinar, instruir, llevar a las almas al conocimiento de las Sagradas Escrituras con un lenguaje claro y sencillo, comprensible. Palabras no rebuscadas, sencillamente que sean entendibles para los oyentes, de tal forma que se logre el crecimiento espiritual en las congregaciones que Dios nos permite tener y pastorear. Ese es el trabajo de un pastor, alimentar al rebaño del Señor.
Y no solamente ello, sino es lograr llevar a las personas a que por sí mismas tengan el deseo y el anhelo de ellas mismas tomar las escrituras y escudriñarlas. Y para que no caigan en errores doctrinales, pues es importante tener el conocimiento y la comprensión de la Biblia. Para ello, pues nosotros necesitamos formalizar planes de estudios para que tengamos que dar y hablar del estudio de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier libro secular, estamos hablando del libro, de la palabra de Dios, el libro santo que nos dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es autoridad en la vida de aquel que realmente pone el corazón en ella. Por eso es importante tomar en cuenta que para el estudio de la palabra del Señor y que sea eficaz en la vida, debemos de considerar los siguientes puntos. Tomar una actitud de reverencia, es decir, voy a leer la Biblia con mucha reverencia, no acostado, no en ropa deshonesta, es la palabra de Dios. Merece mucha reverencia. Debo de tener un lugar, un espacio en casa donde yo debo de leer la palabra de Dios. Las hermanas con su velo, siempre al tomar la Biblia deben de considerar esto es parte de la reverencia a la escritura, a la palabra del Señor. Una actitud de disposición. ¿Disposición a qué? A que en la palabra del Señor, al estarla escudriñando, Él va a hablar a nuestro corazón. Nos va a exhortar, nos va a corregir. Y yo debo de tener la disposición de escuchar la voz de Dios, de llevar en práctica lo que le estoy leyendo. Voy a tener mi corazón dispuesto a lo que Dios va a hablar a mi vida. Porque no son simplemente letras. No, contienen la voz de Dios escrita. Por eso debo de tener también una actitud de atención de vida. Toda la atención. Olvidarme de los quehaceres, de las salidas, de las ocupaciones que un pastor tiene. Que corre para allá, corre para acá. Bueno, en el momento del estudio de la palabra del Señor, debe de poner los 5 sentidos en lo que está leyendo, para que la pueda entender, para que la pueda comprender. Algo más. En esta lectura de la palabra de Dios, debemos siempre pedir la dirección del Espíritu Santo, pues sabemos que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. El autor no es el hombre, como muchas veces erróneamente se ha dicho. Y el autor de este libro es fulano. No, el autor de cada libro es el Espíritu Santo, el cual está en medio de nosotros, el cual se mueve en nuestra vida, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que debe de estar ahí presente en nuestra vida. Pedirle al Señor, Espíritu Santo, guíame en este momento a la lectura de tu palabra. Asimismo, pues para ello entonces es necesario, cada vez que vayamos a leer la Biblia, orar. No se olvide de orar, esto es tan importante en nuestra vida. Si usted quiere realizar un estudio eficaz de la palabra del Señor, pues no se olvide orar. La oración es importante, es vital para poder comprender la palabra del Señor. Así que tenemos aquí plan número 1. Se titula Estudio eficaz de la Biblia. Es lo que vamos a aprender en paso número 1. Este plan de estudio se va a considerar cómo estudiar la Biblia. Vamos a ver primero por libro. Es uno de los más fáciles y requiere tiempo y dedicación y ser constante. Tenemos como paso número 1. Seleccionar el libro que se va a estudiar.
Esto es bien importante que nosotros aprendamos o que nosotros tomemos en cuenta, que no nada más saltemos de un libro a otro. Este es un plan muy eficaz y muy fácil de hacerlo. Si nosotros tomamos un libro, para ello se recomienda que no se tome el libro más grande de la Biblia, sino empecemos por un libro corto. Un libro, por ejemplo, digamos la primera epístola de San Juan, segunda o tercera. Filemón solamente tiene un solo capítulo. Entonces, y fíjense que la carta de Filemón, no, pues es una riqueza esa carta, aunque solamente contiene un solo capítulo. Es empezar por lo más corto, ya que muchas veces si toma un libro muy largo con muchos capítulos y muchos versículos, bueno, tiende la persona a desanimarse y a dejarlo de estudiar, y esto pues no le permitirá lograr su objetivo, aunque diga, bueno, sí lo voy a lograr, no, tiende a aburrirse y lo deja por la paz. No continúa en este estudio. Esto no le ayudará. Por eso es importante que tome un solo libro y se enfoque en ese libro que va a leer. Ya posteriormente irá considerando otros libros de los cuales pues usted va a ir analizando y se va a ir dando cuenta que pues la palabra del Señor es, como dijo el salmista, como miel a nuestro paladar, es dulce, gloria al Señor. Paso número 2 tenemos, escoge el libro comparativamente fácil. Aunque la Biblia contiene 66 libros, pero hay algunos libros que sí son muy complicados de entender. Son muy complicados. Por ejemplo, tenemos los libros de profecía. Los profetas mayores, los profetas menores. Entonces, a veces tienen simbología, figurativos, literal, profecías que ya se cumplieron, profecías que apenas se van a cumplir, etcétera. Entonces, por eso se pide que sea un libro comparativamente fácil, que a usted se le haga fácil, ya que algunos libros pues presentan dificultades. Entonces, es importante que empecemos de menos a más, porque si queremos abarcar mucho, pues no vamos a lograr tanto. Pero si nosotros empezamos de menos a más, pues vamos a lograr una grande bendición acerca del estudio de la palabra de Dios. Paso número 3. Es importante ver este paso número 3, dominar el contenido general del libro que se está estudiando. Para ello se requiere leer sin parar. Se dice que un libro de la Biblia, para que nosotros lo podamos entender, primer paso, o sea, para que podamos apenas empezar a entender, se dice que se debe de leer 10 veces por lo menos. Por lo menos se debe de leer 10 veces. Si se lee y se lee y se lee y se lee, podrá empezar a abrir el panorama en la lectura de ese libro. Entonces, ya lo leí una vez, volverlo a leer, ya lo volví a leer, vuélvalo a leer cuantas veces sea necesario, ya que entre más se lea, poco a poco irá encontrando la riqueza que emana de cada versículo, de cada capítulo y de cada libro que contiene la palabra del Señor. Se dará cuenta que en realidad no bastará con solamente leerlo una vez. Recordemos que la palabra del Señor cada vez es nueva para nosotros. La palabra de Dios, cada que la leemos, encontramos
pan para nuestra vida fresco. Entonces, entre más se lea la Biblia, entre más se escudriñe, el libro que cada quien desee, posiblemente para mí algún libro sea muy difícil, para usted sea más comprensible, según la capacidad de cada uno, puede hacerlo. Esto es opcional para ustedes. Paso número 4. Se les invita a que saquen sus propios apuntes resaltados de ese libro. ¿Qué contiene esto? Bueno, en estos apuntes debe de considerar los siguientes puntos. 1. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién fue el escritor? Pablo, San Lucas, Juan, San Pedro. Porque no todos los libros lo escribieron, fue el mismo escritor. Tenemos, por ejemplo, el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos no nada más es un escritor, son varios los que escribieron el libro de los Salmos. Entonces, esto es importante saber quién lo escribió. 2. ¿A quién se lo escribió? ¿A quién, para quién es escrito este libro? ¿Para la iglesia? ¿Para una sola persona? ¿Para la iglesia universal? Esto es bien importante. Si nosotros sabemos a quién lo escribió, a quién va dirigido, pues no andamos divagando para dónde va o aplicándoselo a quien no se lo aplicó. También es importante que dentro de estos apuntes tenga en cuenta dónde lo escribió, en qué lugar se encontraba, porque eso también nos ayudará y nos dará más luz a que nosotros comprendamos la Escritura, la palabra de Dios. Esto nos lleva a tener más claridad en lo que nosotros queremos saber. ¿Dónde se encontraba el personaje cuando estaba escribiendo ese libro? En algunos libros sí nos dice en dónde estaba. En algunas encontramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice que estando Juan el teólogo en la isla de Patmos, él estaba en la isla de Patmos. Entonces desde ahí nosotros partimos en donde él se encontraba. A más de ello, esa isla pues era en la cárcel. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta el lugar donde él estaba. En las epístolas, San Pablo en algunas escribe que estando él en la cárcel o estando él en Roma. En otras no se explica, pero conforme nosotros vamos leyendo la Biblia o el libro, nos vamos encontrando el lugar donde se encontraba el escritor en ese momento. Algo más que debemos de tomar en cuenta: ¿con qué motivo lo escribió? Ya que cada uno de los escritores tuvieron un motivo para escribir, no nada más se dijeron, alá y se va, pues tengo ganas de escribir, voy a escribir a ver a cómo caiga. Se me ocurrió esto. No, hubo un motivo principal por el cual escribió esa carta, ese libro, ese mensaje, ese versículo, ese capítulo. Hubo un porqué se tuvo que escribir. Ese es el motivo. ¿Cuál fue el propósito por el cual lo escribió? Cuando hablamos de este propósito, bueno, fue para exhortar, fue para corregir, fue para alentar, fue para transmitir el mensaje de Dios. Vamos, en el caso, por ejemplo, de los profetas. Ellos siempre escribían: Jehová dijo. Y oí la voz de Jehová y dijo. O sea, ellos solamente transmitían lo que Dios les decía. Y era el motivo para hablarle al pueblo,
para que el pueblo se enmendara y se corrigiera de su mal proceder, de su vida alejada de Dios. Las circunstancias del escritor cuando lo escribió, eso también es importante. En ellos hubo preocupación. Vamos en el caso de Jeremías. Jeremías en un momento él escribe y dice: ya no puedo más con este pueblo, yo ya no puedo, yo ya mejor ya no quiero más transmitir el mensaje, donde él decía, ¿verdad? Pero has sido más fuerte tú que yo. Tu mensaje, tu palabra es más fuerte que yo, y es como un fuego. La impotencia de Jeremías al ver el pueblo que él hablaba y hablaba y hablaba, y el pueblo nada que cedía a volverse a Jehová nuestro Señor. Entonces hubo un momento donde él escribe este mensaje con el corazón quebrantado, lo escribe con mucho dolor, lo escribe con un momento de ¿qué podríamos decir? De incertidumbre, de desesperación, porque él mismo lo expresó y dijo que él ya no podía, pero era más fuerte la voz de Dios, la cual lo llevaba a transmitir el mensaje que Dios le estaba dando. Las circunstancias. San Pablo escribe en una de sus cartas y él dice: yo los quiero ir a ver, yo quisiera estar con ustedes, pero no podía él porque él estaba prisionero. Entonces él tenía una preocupación hacia los hermanos. Entonces él en más de alguna de las cartas él externó su preocupación, él externa también su agradecimiento, que él era contento al saber que los hermanos, a pesar de su ausencia, ellos buscaban a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos las circunstancias del escritor, pues ahí podemos darnos cuenta: estaba triste, estaba contento, estaba preocupado, había en él interés hacia la iglesia. También es importante entender aquí cuál era la circunstancia a los que se les escribió el libro, en qué circunstancia se encontraba cada uno de ellos: alejados de Dios, con corazones ausentes de Dios. Esto era muy importante que se tome en cuenta las circunstancias a quienes les escribía. ¿Qué inicios da el libro de la vida y el carácter del autor? Porque todos son diferentes, o sea, en todo se debe de entender la vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, a Pedro se le conoce como, el apóstol Pedro se le conoce como un hombre intrépido. Bueno, yo lo describo como que era muy ocurrente, él era muy ocurrente. No pensaba él para hacer las cosas, él sencillamente se aventaba, y tal cual lo encontramos en sus cartas del apóstol Pedro. Pues él habla lo que siente, él era como que muy directo para hablar. Entonces esto también es importante conocer, porque a veces se critica la Biblia y dice: no, es que la Biblia dice esto, es que fulano de tal, no, es que su carácter de ellos también es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué lo escribió así? Porque pues al menos el apóstol Pedro, él considera y él dice que aquel que se aleja de Dios lo considera como el perro que se vuelve a su vómito. Es una palabra muy dura, ¿no? Y la puerca lavada dice que se vuelve a su cieno. O sea, él en sus palabras es muy claro para decirle: si tú te alejas de Dios, pues pareces como el perro que se vuelve a tragar su vómito, te pareces como la puerca que después de lavarlo se vuelven a revolcar en su lodo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué él habla así? Bueno, porque él era muy directo para hablar. Por eso él habla de esta forma. También
En estos apuntes se debe de considerar cuáles son las ideas principales de cada libro. Si nosotros consideramos estas ideas principales, pues entonces vamos a tener, vuelvo a decir, un enfoque más resaltado, porque cada libro tiene una idea principal. Una idea principal. Vamos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Bueno, ¿cuál es la idea principal de este libro? Que la iglesia se prepare, que la iglesia se consagre, que la iglesia se santifique, que la iglesia esté esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo debidamente, porque si no, vienen las consecuencias terribles. La ira de Dios descenderá sobre aquellos que no se hayan arrepentido. Ahí tenemos una idea principal. Que mantengamos nuestra luz prendida, que nos mantengamos cerca de Dios, en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios y consagrando nuestra vida a Cristo Jesús. También es importante cuál es la verdad fundamental de cada libro. Bueno, esto es indudablemente, ¿verdad? Decirlo. Sabemos que la verdad fundamental de cada libro es mostrarle al hombre su camino, su mal proceder, enderezar sus pasos y que alcance salvación y vida eterna. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos habla, se nos lleva a Cristo Jesús. El principal objetivo, la verdad en la palabra del Señor nos habla del Dios Todopoderoso, del Dios que vive, que es justos y verdaderos son sus caminos y que en Él no hay mentira, que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es verdad. Así, también es importante considerar cuáles son las características de cada libro, porque cada libro tiene diferentes características. Esto, hermanos, nos va a llevar a requerir un estudio profundo, muy profundo, más de lo que se acostumbra a hacer, porque no es nada más tomar la Biblia y de ti, Marina, Don Pingüe, a ver a lo que me dé. No, esto nos requiere a que nos sentemos y estudiemos profundamente la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser muy eficaz para la vida espiritual de cada pastor? Después de que haya contestado estas preguntas, entonces, compare sus preguntas con el contenido de otros libros y usted mismo va a calificar su aprendizaje. Usted solito va a calificarse. ¿Contesté bien? ¿Cuántas contesté bien? ¿En cuántas fallé? Y esto le va a llevar a estudiar más, a prepararse más, a consagrarse más, a poner más atención a lo que está estudiando, en lo que está meditando y en lo que usted quiere aprender. Entonces, continuamos en este estudio y este estudio va a ser muy eficaz para su vida. Tenemos plan número 2. Bueno, yo a este plan número 2, yo le puse así: estudiando con preguntas y respuestas, versículo por versículo. Este plan de estudios se requiere ser muy observador, también tener a la mano una Biblia o más Biblias de diferentes versiones. Esto nos va a dar más luz en lo que nosotros queremos explicar o dar a entender al público. Entonces, pues la que más usamos es la Biblia NTV, la Biblia Pechita o la que se usaba, la NBI. También se requiere un diccionario bíblico. Es importante que también tengamos a la mano la historia de la iglesia, el libro Usos y Costumbres, y hay otros más, pero sin dejar de tomar en cuenta que nuestra Biblia que nosotros usamos es la antigua versión.
También se requiere un diccionario bíblico. También se requiere la historia de la iglesia. También se puede el libro Usos y Costumbres. Todo esto necesitamos tener a la mesa o en el escritorio, a la mano. Esto nos llevará a que nosotros podamos a tener un amplio enfoque en la lectura de la palabra de Dios. Pero hermanos, sin olvidar, o más bien sin dejar a un lado la Biblia que nosotros usamos. Nuestro movimiento, que es la antigua versión 1960, esta Biblia no la debemos de dejar a un lado, la debemos de tener porque pues es la palabra del Señor. Entonces, número 1, leer con mucho cuidado. Debe leer primero todo el capítulo. Posteriormente, versículo por versículo, aunque aquí hago un paréntesis, en algunas ocasiones se debe de leer todo el libro para poder tener un amplio conocimiento a lo que nosotros queremos encontrar explicación. Por eso se pide, ya sea que se lea todo el capítulo, todo el libro, y entonces de ahí empezamos versículo por versículo. Después se tiene que examinar cuidadosamente. Pareciera ser no tan importante, pero es bien importante cuidar las comas, 2 puntos y aparte, punto y coma. Todo eso nosotros debemos de tomarlo en cuenta, no están ahí de adornito. Son una parte tan importante, punto y seguido, para que nosotros podamos examinarlo cuidadosamente, tratar de interpretarlos, interpretar lo que se está diciendo. Y para ello, bueno, les decía, se tiene que echar mano de estos libros ya antes mencionados, para que pueda comprender el significado de cada versículo. Porque de otra manera, pues no, en algunas ocasiones nos tenemos que ir de ese versículo, tenemos que buscar en otro versículo, buscar pasajes paralelos para tener un amplio conocimiento. Ahora, yo aquí les hago una observación, más que nada una observación. No se puede, a veces se toman versículos, digamos, todos hablan del amor, pero no todos llevan el mismo aislamiento. Entonces, no porque hable este versículo del amor, el otro hable del amor y el otro hable del amor, tienen el mismo camino. No, tienen diferentes, algunos tienen diferente enfoque, va dirigido para diferente situación, para diferentes circunstancias. Por eso debemos de comparar, es importante comparar. A ver, este versículo me habla del amor, la Biblia trae referencias y a veces nos manda a otra referencia, pero a la otra referencia a la cual me está hablando se está yendo a otro enfoque, ya no está llevando el mismo enfoque. Para que lleve el mismo enfoque, bueno, por eso se debe de estudiar, de analizar el significado y pues ir a echar mano de estos libros, de los cuales son pues igual importantes para nosotros. Número 2, tenemos lea haciendo usted mismo 6 preguntas. Esto es bien importante, que son principales en la observación, estas 6 preguntas, para que saque la pregunta y se obtenga la respuesta correcta. Es decir, cada vez que voy a leer, voy a usar, ya sea que use las 6 preguntas o use algunas de ellas, pero esto me va a ayudar para que yo pueda entender
el versículo, el capítulo y lo que estoy leyendo. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son estas 6 preguntas que se debe de hacer? Una, ¿qué? ¿Qué viene antes? ¿Y qué viene después? ¿Cuál o qué asunto está tratando? Me lo debo de preguntar. Lo que yo estoy leyendo, inmediatamente yo debo de preguntarme, ¿qué? ¿Qué viene antes? ¿Qué está en el anteversículo y qué está después del versículo que yo leí? ¿Qué está antes del capítulo y qué está después del capítulo que estoy leyendo? Debo de ver el antes y debo de ver el después, para poder captar cuál es el asunto que está tratando. Otra pregunta que me debo de hacer, ¿quién? ¿Quién está hablando acerca de quién está hablando? ¿Quién lo está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Porque algunas ocasiones se dice, y Jesús dijo, y Dios dijo esto y esto y esto. Pero no fue Jesús, no fue Dios, fue quien lo estaba escribiendo. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, dijo San Pedro, y dijo, y arrepentíos y bautícese cada uno. Y entonces se dice, y Jesús dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Por qué se pone donde no debe de ser? Bueno, porque ahí entra la pregunta, ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo estas palabras? Otro ejemplo, cuando los apóstoles se acercan a Jesús, la gente se iba. Y entonces dice, esta palabra es dura de llevar. Ahí hay 2 personajes que hablan y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse. Y entonces viene la respuesta de San Pedro y dijo, no, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ahí son 2 los que hablan. No todo se le aplica a una sola persona, porque algunos han dicho, y Pedro dijo, ¿se quieren ir? Pues también váyanse. No, porque ahí habló Jesús y habló el apóstol Pedro. Así como eso, bueno, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta esta pregunta. ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo? ¿A quién va dirigido ese momento de relación o de plática que hubo, como cuando Jesús le dijo a la mujer que se acercó, la que tenía flujo de sangre? Sabemos que Jesús fue el que le dijo a esta mujer, oh mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Jesús se dirige a la mujer. O cuando le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Ahí tenemos muy claro que fue Jesús a quien se lo dijo al paralítico. Otra pregunta que debemos de tomar en cuenta, ¿dónde? ¿Dónde está llevando a cabo al asunto? ¿A dónde me está guiando este versículo que estoy leyendo? ¿A qué fin me lleva? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué asunto lleva? Porque tiene un asunto principal, como lo que leíamos al inicio, que entre más sabio fue el predicador, más enseñó. ¿A qué asunto nos lleva? A que nosotros como pastores nos debemos de preparar. Entre más estudiemos, entre más enseñemos, entre más nos documentemos, pues tenemos más que dar. Yo algunas veces he dicho, yo no puedo ofrecer agua si mi jarra que tengo está vacía. Entonces yo tengo que tener, para poder ofrecer y decir, ¿gustan agua? Bueno,
yo tengo que dar. Entonces, el versículo que leíamos al principio, a eso nos lleva. No, el asunto principal en estos versículos nos lleva a que el predicador debe de aprender, debe de estudiar. No se debe de conformar con lo que ya se le enseñó. No se debe de conformar con decir, ahí tengo las materias, ahí tengo esto, ahí tengo aquello. No. Lo importante es de que él día con día estudie, día con día se prepare. Hay una hermana en una ocasión me decía, yo parezco las vacas. Y yo me quedé como, ¿por qué las vacas? Y dice, porque dice, después de que termina la predicación, hermana, dice, ¿usted ve que yo anoto y anoto? Y le digo, sí. Dice, pues, ¿sabía usted que las vacas, dice, por las noches remullen? Ellas comen todo el día. Dice, pero por la noche, ellas mascan y mascan y mascan. Dice, yo por eso parezco como las vacas, porque yo digiero, yo escucho, yo veo la palabra de Dios, yo escucho el mensaje cada vez que voy al templo. Pero cuando yo llego a mi casa y que ya todos se fueron a dormir, entonces yo soy como esas vacas, me pongo a remullar. Me pongo, es decir, a estudiar. ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Vuelvo otra vez a leer los versículos que escuché, vuelvo a leer otra vez el mensaje, vuelvo otra vez a analizarlo, vuelvo otra vez a poner atención sobre lo que estoy leyendo, y esto me lleva a que yo aprenda más. Entonces, esto debe de ser, yo creo que mayormente en nosotros como siervos de Dios. Debemos de analizar hasta encontrar cuál es el asunto principal en cada uno de esos versículos, de esos capítulos o de ese libro el cual estamos viendo. Algo más que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo sucedió? ¿O cuándo sucederá el asunto? ¿Ya pasó? ¿Apenas va a pasar? ¿Estamos en el presente? Por eso cabe esta pregunta también. ¿Cuándo? Un ejemplo sencillo tenemos en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de estos 3 puntos. Y ahí sí nos los enfatiza. Las cosas que son, las cosas que fueron y las cosas que serán. Nos habla pasado, presente y futuro. Nos habla de 3 cosas muy importantes. Entonces, esto es importante también. ¿Cuándo? Y preguntarnos, ¿cuándo sucedió? ¿Ya pasó? ¿Ya fue? Porque si no caeríamos en el error de decir, esta profecía ya se cumplió. Y si no se escudriña bien el asunto o el momento, pues es una de las profecías que apenas se va a cumplir, que apenas se es para el futuro, es para después. Hay profecías de la palabra del Señor que ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Por eso, ante la lectura de la palabra del Señor, esta pregunta debe de ser también en nosotros. Otra, ¿por qué? ¿Por qué sucedió o sucederá? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Tal es el caso, por ejemplo, de Judas Iscariote. Si usted solamente lee, y Judas se ahorcó, pero no ha entendido el por qué se ahorcó,
pues entonces no va a desenlazar cuál es el asunto de este versículo. Entonces, ¿por qué se ahorcó? Si nosotros vamos a este asunto y leemos más los anteversículos, nos vamos a encontrar el asunto del que llevó a Judas a ahorcarse por haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo. O ¿cuándo sucederá? ¿O por qué sucederá? Bueno, el Señor nos habla una y otra forma. Dice que Él habla al hombre de tres maneras, mas el hombre muchas veces no entiende. Entonces, ¿por qué sucederá? Pues por la necedad del hombre, por la rebelión del hombre, por la desobediencia de la humanidad. Pero eso es importante, que nosotros lo entendamos. ¿O cuándo sucederá? Una última pregunta que debemos de incluir en este estudio. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿O cómo responden las personas en lo que está pasando? ¿Cómo sucedió? Tal es el caso de Job. Tenemos este libro en el cual también nos abre un panorama sobre el asunto de la vida de Job, un hombre paciente, un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo sucedió que a él le vinieron tantos males? Porque Jehová Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo y temeroso delante de Dios? Fue un momento de prueba. ¿Por qué sucedió? Porque fue un momento de prueba. Por eso sucedió. ¿Cómo sucedieron las cosas? Bueno, ahí nos va diciendo paso por paso, y todavía no acababa de hablar uno cuando ya llegó otro. Todavía no acababa de hablar uno cuando llega otro mensajero. Y ahí nos va analizando, nos lleva a esto. Y también ahí encontramos la respuesta de Job. Cuando él pierde todo materialmente, todo lo material, luego pierde la salud. Y añadiendo a todas estas desgracias que le estaban viniendo, digamos, entre comillas, a Job, su mujer le dice: ¿sabes qué? Mejor bendice a tu Dios y muérete. Pero ante toda esta situación que él estaba viviendo, ¿cuál fue la reacción de Job? ¿Cómo respondió Job ante toda esta situación? Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Ante toda esta situación, dice la palabra del Señor que él no pecó. Antes él le dio la gloria a Dios, y también él dijo: desnudo salí de mi madre, desnudo volveré al polvo de la tierra. Y dijo él y alabó el nombre del Señor. Esa fue la respuesta de él. Entonces, estas tres preguntas, más bien, estas 6 preguntas, si nosotros no las hacemos, pues yo creo que nos va a dar un amplio panorama en la palabra de Dios, porque nuestra dedicación no es en otros libros, nuestra dedicación es palabra de Dios. Hemos sido escogidos para ser transmisores de la palabra del Señor. Y si nosotros tomamos en cuenta estos pequeños consejos, pues creo serán de grande bendición para nuestra vida, para la vida de los oyentes. Punto número 3. Lea descubriendo lo que realmente contiene el texto. Para ello, se pide que no se haga con prisa. Tome su tiempo, el tiempo que sea necesario. Hágalo con mucha paciencia. No a la primera diga: no entiendo nada. Cierre la Biblia. O lo que yo entendí es esto. No. Lea sin prisa. Lea con paciencia. Lea con mucho cuidado. Y también es importante que lea con un propósito muy bien definido y con mucha atención.
observando cuantas veces sea necesario hacerlo. Cuantas veces se requiera, lea, marque ese texto, ese versículo de la palabra del Señor, para que pueda lograr descubrir lo que realmente dice ese texto. Se debe entender que el estudio de la palabra de Dios es imprescindible y se debe de buscar las palabras que más sobresalen. Esto es importante. Hay palabras que sobresalen en cada uno de esos versículos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el texto de Proverbios 25:11, manzana de oro con figura de plata. Es la palabra bien dicha, como conviene. Lo que me llama mucho la atención porque nos habla de una manzana plateada con figura de plata, y así considera las palabras de aquella persona que habla correctamente. Entonces yo lo que entiendo de ahí, de este versículo, que las palabras bien dichas se consideran como un adorno, como de plata, o sea, le dan un realce a lo que se quiere dar a entender. La palabra de Dios está llena de muchos misterios. La palabra de Dios está llena de muchos consejos divinos y sabios para la vida del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano, del siervo de Dios, para todas las edades. La palabra del Señor es un manantial de vida. La palabra de Dios es tan vital a nosotros que muchas veces cuando la persona no la entiende, de alguna manera se limpia, se santifica. Ahora entendiéndola, es una grande y mayor bendición que se puede entender en la palabra del Señor. Encontramos en ellas palabras que dan un mayor énfasis a las que gobiernan el texto. También fíjense que en este estudio de la palabra de Dios es bien importante tratar de memorizar textos de la palabra del Señor. En algunas ocasiones, nosotros no vamos a tener la Biblia o la posibilidad de leer la Biblia, pero cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, entonces tendremos una mayor facilidad de poder hablar con mayor certeza la escritura, con mayor dedicación, con mayor seguridad más que nada, porque si no tenemos nosotros el aprendizaje en la palabra del Señor, pues vamos a divagar mucho, vamos a divagar. Entonces, esto es importante que el predicador, el siervo de Dios, quien tiene este ministerio tan hermoso de ser pastor, que se aprenda textos de la palabra del Señor, textos con sus citas completas, porque si no se sabe palabra de Dios, pues entonces, ¿qué podría dar? Entonces, para poder entender y comprender, es importante memorizar textos de la palabra del Señor. Sobre todo, hermanos, es buscando la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo. En conclusión, solamente con Dios nosotros podemos tener un estudio eficaz. Podemos hacer muchos planes de estudios, demasiados planes de estudios. Podemos llenarnos de planes de estudios, pero si en esos planes no entra la ayuda de Dios,
no entra la sabiduría de Dios, no entra la gracia de Dios, seremos simplemente como nubes que son llevadas de un lado para otro. Otra de las cosas, es importante que cada uno de nosotros creamos en lo que estamos leyendo. Creamos a la palabra de Dios. Esto es importante, porque al transmitirla, nosotros vamos a transmitir lo que tenemos. Si yo creo en Dios, voy a transmitir ese creer, y la iglesia, los que me escuchan, van a ser llevados también a creer en Dios. Él es el único que puede tomar el control de nuestra vida para que nosotros podamos darle el estudio necesario e importante a la palabra de Dios. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, es un manantial de vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, reitero, debemos de hacerlo con mucha reverencia. Debemos de hacerlo, siempre he dicho, con el corazón en la palabra de Dios. Debemos de poner el corazón en la palabra de Dios. Debemos de tomar muy en cuenta lo que le dijo Dios a Josué. El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. Vas a guardarlo, vas a atesorarlo, vas a tenerlo, vas a practicarlo, vas a ponerlo por obra. Y esto te lleva a que tengas un ministerio próspero. Se lo dijo a Josué. Y todo lo que emprendieres serás prosperado. Lo dice el Salmo 1, que aquel que tiene su delicia en la palabra del Señor, va a ser como el árbol plantado junto a arroyos de agua de vida. Así que, hermanos, solos no podemos, solo necesitamos pedir hoy la ayuda de Dios. De pie, pedimos al Señor nos ayude para tener un estudio eficaz en la palabra del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias por este momento que tú nos has dado de poder considerar, Señor, el estudio de un plan de estudio para el siervo de Dios, para quien tú le has puesto como pastor. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, necesitamos tu ayuda. Creemos que tú eres en nosotros, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y que este estudio, momento sea de grande bendición para sus vidas. Tengan bonito día. Dios les bendiga a todos.